Bien, vamos con la segunda parte del tema que hemos dedicado a la muerte de Europa. ¿Cuál es la razón de la crisis profunda que está viviendo Europa, ¿no? Entonces vamos con la segunda parte. En la primera parte, en la primera lección, hemos visto las causas que dieron origen a la actual decadencia de Europa, basándonos sobre todo en la Revolución Francesa, que fue en realidad donde se inició el hundimiento que estamos viviendo en estos momentos. Esta decadencia de Europa afecta a toda la civilización humana sin excepción. Ahora bien, lo que estamos viendo es tratar de comprender por qué razón está en un callejón sin salida. Esta Europa que en su día fue luz del mundo, tanto intelectual como espiritualmente, ¿no? En el ámbito del pensamiento, de la literatura, del arte, de la música, en todo. Fue un modelo para todo el mundo. Pues bien, para comprender mejor de lo que estamos hablando, conviene recordar que históricamente hemos pasado por todos los procesos históricos, desde la prehistoria hasta nuestra sociedad actual, pasando por periodos de transición como la Edad Antigua, la Edad Media, posteriormente la Edad Moderna y finalmente la contemporánea, que es la que nos toca vivir. Pues bien, han sido periodos históricos sometidos a todo tipo de convulsiones sociales, en los cuales hubo desde revoluciones hasta la desaparición de imperios, dinastías, gobiernos, reinos, aparición de nuevos países, aparición de nuevas naciones, desaparición también de naciones, extinción de otras, nacimiento y muerte de distintas ideologías, así como revoluciones políticas y económicas hasta llegar a nuestros días. Procesos históricos que igualmente han evolucionado desde simples dictaduras o reinados de todo tipo hasta los inicios de la democracia ateniense. O se han vivido también procesos como el feudalismo, las monarquías y todo un conjunto de revoluciones ideológicas que dieron lugar a regímenes totalitarios como el marxismo, hasta llegar finalmente a la eclosión de los nacionalismos. Pues bien, toda esta evolución de naturaleza política se ha mantenido a lo largo de la historia hasta llegar al siglo XVIII y XIX y sobre todo al siglo XX, cuando se empiezan a observar las sucesivas caídas de las monarquías, las cuales fueron evolucionando hacia sistemas democráticos de tipo liberal en el mundo occidental. ¿Cuándo comenzaron estos cambios políticos en el mundo occidental? Bueno, de alguna forma se puede afirmar que en gran parte de todo esto se inicia con los dos filósofos más representativos del siglo XIX, como Karl Marx y Engels, quienes a su vez, ambos, fueron influenciados por el pensamiento del filósofo alemán Hegel. La pregunta que se nos plantea es, bien, ¿qué tenía de interés este pensador alemán para influir en los otros? Pues ni más ni menos que cambiaron el idealismo por el materialismo histórico, que es lo que estamos viviendo actualmente, el materialismo histórico. Aquí sí que nos enfrentamos ante un hecho muy importante que ha modificado toda la historia del siglos... No, del siglo no, más bien de los siglos XIX, siglo XX y el siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que afirma? ¿Qué afirma el materialismo histórico? ¿Qué es lo que dice? Pues lo que afirma el materialismo histórico es que toda la historia humana se resume en un problema económico y social. Dicho de otra forma, en el hombre no existe nada espiritual. Eso son teorías, todo lo que dice el materialismo histórico, ¿no? Afirma que eso de lo espiritual son tonterías, y como es una tontería, hay que exterminarlo de la naturaleza humana. Pues bien, el inicio de este materialismo histórico, que se inicia con Marx y Engels, se convirtió en la base del ateísmo, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, porque nuestra sociedad es netamente atea, basada en las ideologías actuales. ¿Cuál ha sido el resultado de esta forma de ver la vida donde todo es materialismo, todo? Pues el resultado no ha sido otro que influir en la historia de Europa. Ha influido en los políticos
ha influido en los partidos políticos, ha influido en los gobiernos, en la forma de enfocar la economía, ha influido en todo eso. Pero no solo en Europa, sino que ha afectado a todo el mundo. Hasta ese momento, es decir, hasta la aparición del marxismo, del comunismo, hasta ese momento gran parte de Europa estaba bajo la influencia de los protestantes. El protestantismo dominaba parte de Europa. Y esta influencia del protestantismo dio lugar a una forma y a un pensamiento que todos conocemos como el liberalismo. Es decir, el liberalismo surge como forma de pensar del protestantismo. Ahora bien, la pregunta es de acuerdo, ¿pero qué es el liberalismo? Como pensamiento se trata de una corriente económica basada en el libre comercio, pero que hace especial mención en la defensa de la libertad individual y en la igualdad ante la ley. Por ejemplo, en estos momentos uno de los máximos representantes del liberalismo o del comercio, del libre comercio y de la corriente de la economía como libre comercio, uno de los máximos representantes es el actual presidente de Argentina, Javier Milei. Bien, ahora bien, detrás de todo esto debemos comprender que en realidad el liberalismo surgió con el protestantismo. O sea, esto tiene que quedar claro. El protestantismo no surge por casualidad, sino que surge en base ya con la reforma protestante. ¿Y qué es lo que defiende el liberalismo? Defiende la libertad personal y también defiende la iniciativa privada en el mundo de los negocios. Entonces, es a partir del momento que surge el liberalismo cuando comienzan los problemas en Europa. ¿Por qué razón? Pues la clave de todo esto es bastante sencilla, no es difícil de entender. Sucedió que al expandirse la ideología marxista, porque surgieron no casi al momento, pero en un espacio de tiempo bastante similar. En esos momentos que surge el liberalismo, también surgió con mucha fuerza el marxismo, la ideología marxista. Entonces, comenzaron los ataques contra los liberales por parte del socialismo marxista. Y una de las causas de ese ataque consiste en que el liberalismo defiende la empresa privada. ¿Para qué? Para crear empleos. Eso lo entendemos todos. Si no hay empresas, no hay empleo. Pero el marxismo no defiende esa idea, sino que por el contrario, los marxistas dicen que todo tiene que depender del Estado. Pues bien, ambas ideologías, tanto el liberalismo como el marxismo, surgen en Europa y a eso se debe la guerra a muerte entre el liberalismo y el marxismo. Entonces, aclarado esto, vamos a explicar algunas de las razones por las cuales el socialismo marxista declaró la guerra al liberalismo. Uno de los puntos es que el marxismo afirma que el hombre es un simple objeto de producción, es un animal que solo sirve para producir, producir y producir. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre no tiene ningún derecho, tampoco tiene ninguna libertad. El hombre en un gobierno socialista no tiene libertad. Y lo estamos viendo, como en los regímenes socialistas tienden a censurar la libertad. Por lo tanto, el hombre no tiene ningún derecho, no tiene libertad y por lo tanto el hombre no tiene ningún valor. Se le puede exterminar, se le puede matar, se le puede liquidar. Entonces, esta visión del comunismo permite destruir al hombre y a la sociedad cuando no se somete a sus principios ideológicos, que es lo que pasó en la Unión Soviética. Aquello fue un genocidio espantoso. Entonces, y también en los países del este europeo, bajo el control y dominio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la actual Rusia, pero que no se puede confundir la Unión Soviética con la actual Rusia, son diferentes. Entonces, como el marxismo niega la libertad del hombre, un ejemplo lo tenemos en Cuba, otro ejemplo lo tenemos en Venezuela, en Nicaragua y en algunos otros países. Entonces, como el marxismo niega la libertad, el hombre no tiene libertad, ya que solo se considera un animal, se le obliga a llevar una vida encauzada hacia la violencia, y esa violencia se llama la revolución. Siempre se está hablando de la revolución, vamos a hacer la revolución de la revolución. Porque el marxismo, el socialismo, enfoca a la sociedad siempre hacia la violencia. Y esa violencia siempre la llaman la revolución. Pues bien, este enfoque revolucionario
Es lo que lleva a las sociedades comunistas a un colapso continuo y al desastre y fracaso de su sociedad. Una de las características de las sociedades socialistas o de los países socialistas es que la gente las personas se van empobreciendo cada vez más. Y al mismo tiempo que se van empobreciendo, se van aumentando los impuestos. Entonces eso lleva a un desastre, a un caos social, como lo hemos visto en la antigua Unión Soviética y en los países que hemos dicho, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc., y otros países. Otro punto es que el socialismo marxista, al considerar al hombre un animal de producción, solo servimos para producir, según el socialismo, y como niega la libertad de la persona, y esa falta de libertad se manifiesta con claridad a lo largo del siglo XX, con los regímenes socialistas, que los ha llevado al exterminio de pueblos enteros. Se habla de más de 100 millones de personas asesinadas. Yo creo que esa cifra es notablemente superior, ¿no? Lo más destacado de todo esto consiste en que los dirigentes que provocaron estas matanzas nunca mostraron ningún escrúpulo por estas masacres. Y uno de los fenómenos sociales más sorprendentes de estos socialistas que provocan las revoluciones, prácticamente el 100% de estos ideólogos proceden de familias de clase social muy alta, burguesas, que imponen sus ideas en los salones donde ellos imponen sus revoluciones, ¿no? Pero que ellos no se implican en esos conflictos. Pero curiosamente la mayor parte de los líderes comunistas, marxistas, socialistas, la mayor parte, prácticamente todos proceden de la burguesía, de las clases sociales altas. Bien, otro aspecto es que conviene destacar un aspecto ideológico y consiste en que la forma de pensar que caracteriza al socialismo es muy parecido al de los fanáticos religiosos. Por ejemplo, los socialistas, el socialcomunismo, socialmarxismo, no aceptan ningún tipo de oposición a sus ideas y una vez que consiguen el poder ya no lo sueltan. No dudan en eliminar a la oposición, no dudan en recurrir al sicariato, en fin, a todo. Pero una vez que consiguen el poder es muy difícil expulsarlo. De esta forma, el Estado socialista se convierte en una sombra que controla todos los ámbitos del tejido social. Es decir, van eliminando las empresas, las van adquiriendo, se hacen dueños de ellas para enriquecerse y de esta manera van destruyendo todo el tejido social y van empobreciendo el país. Y otro punto, podría ser el cuarto punto, es que esta influencia del poder del Estado socialista sobre las entidades públicas, ya sean públicas o privadas, al eliminar la libertad de la acción de las personas, porque no puedes tomar decisiones, debido a que el Estado controla todos los ámbitos de la vida personal. El resultado de este control y de la falta de iniciativa no es otro que una corrupción generalizada. Por ejemplo, la Unión Soviética se desintegró por la inmensa corrupción que había. La Unión Soviética colapsó totalmente. Hasta que los últimos gobernantes en ese aspecto fueron Boris Yeltsin, Gorbachev. Boris Yeltsin decreta el actual Vladimir Putin para que se encargue. Y ha sido el gobierno de Vladimir Putin el que ha hecho Rusia un país muy bastante avanzado. Ha eliminado, ha limpiado toda esa inmensa corrupción que había dentro de la Unión Soviética. Pues bien, el socialismo niega la libertad del hombre. Y esta actitud de negar la libertad del hombre es lo que ha llevado al socialismo a quedarse ideológicamente paralizado. El socialismo no ha evolucionado a nada. Si estudiamos un poco todo el proceso de hace 100 y pico años, cómo pensaba el socialismo, han pasado 100 y pico años y no han cambiado nada, siguen igual, siguen estratificados. Se han convertido en una estatua de sal, como Lot, que lo refleja en el Antiguo Testamento. No han evolucionado nada. Por cierto, dentro de esto que estamos exponiendo, conviene recordar a un destacado filósofo del siglo XX. Estoy hablando concretamente de Karl Popper. En su obra La sociedad abierta. Es un libro de 2 tomos, yo lo leí entero, me pareció muy interesante. Pues bien, resulta que Karl Popper fue silenciado y atacado, y fue atacado sin piedad.
principalmente por los intelectuales marxistas. Claro, aquí la pregunta es ¿por qué lo atacaron? ¿Por qué lo han silenciado? Karl Popper fue un filósofo, un pensador muy destacado en el siglo XX. Y yo siempre me admiraba, ¿no? ¿Por qué no le entrevistan? Porque es un hombre conocido. Entonces, ¿cuál fue la razón por qué lo silenciaron? Pues muy sencillo, porque Karl Popper no solo destruyó teóricamente el marxismo socialista, sino que demostró que el socialismo ideológicamente es un absoluto fracaso. Claro, como les atacaba a los socialistas europeos han tenido casi siempre el poder durante bastantes décadas, de casi del final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. El poder de ellos es tremendo, ha sido tremendo. Entonces silenciaron a este gran pensador. Pues bien, actualmente se puede afirmar que tanto el marxismo como el liberalismo o cualquier otra doctrina social o económica no han conseguido dar una solución a la crisis que estamos padeciendo en Europa y en el mundo. ¿Cuál es la razón por la cual no han dado una solución? Pues se debe a que todas estas corrientes de pensamiento han ocupado un espacio histórico, el espacio que les corresponde históricamente, pero no han aportado ninguna solución. Pues bien, entonces aclarada esta lucha entre el marxismo socialista y el liberalismo, nos vamos a desplazar imaginativamente hasta mediados del siglo XX europeo, en los años próximos a la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, la década de los 30, ya era observable cómo se estaba hundiendo la democracia en Europa. ¿Por qué razón? Las democracias europeas se estaban hundiendo y empezaban a surgir ya las dictaduras de tipo fascista. Vamos a verlo. Para comprender un poco lo que sucedió en ese periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando hace ya 90 años, podemos afirmar entonces que el hundimiento, estamos hablando de la década de los años 30, cuando Hitler y el nacionalsocialismo está surgiendo, cuando también en España estaba surgiendo el régimen con Franco y en Italia con Mussolini. Entonces, para comprender un poco lo que estaba sucediendo, podemos afirmar que el hundimiento de las democracias liberales que existían todavía en Europa en torno a la década de los años 30, el hundimiento de esas democracias fue el síntoma de una nueva forma de gobernar. ¿Cuál era? Pues que esa forma de gobernar, distinta a las democracias, se estaba sustituyendo por la llegada del poder que no era otra que la llegada del fascismo. Atento porque esto es muy importante. Entonces, la llegada del fascismo al poder se produce en un momento histórico muy concreto. Es decir, ¿en qué momento aparece el fascismo? ¿Fue una casualidad? No, fue una consecuencia. Esa consecuencia es que empezó a surgir el fascismo porque coincidió con la decadencia de la democracia. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas que llevaron al declive de la democracia en Europa en la década de los años 30 en concreto, previo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue la causa? Pues la causa principal de la inestabilidad de la democracia europea estuvo muy estrechamente relacionado con la amenaza del socialismo. Fijaros que hemos hablado cómo el socialismo ataca al liberalismo. Van pasando unas cuantas décadas, un tiempo, y en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial ya esa lucha ya estaba. Entonces, la presión, el socialismo presionaba en toda Europa, desde España hasta Rusia. Presionaba. Y debido a la presión del socialismo, provocó el hundimiento de la democracia y permitió que llegara al poder el fascismo. ¿Todo debido a qué? Debido a las amenazas del socialismo. Ahora bien, esta amenaza provocada por los socialistas, por el socialismo, tuvo dos consecuencias en Europa. Esa presión, la amenaza contra la democracia por parte del socialismo, tuvo dos consecuencias políticas en Europa. Por un lado, provocó el hundimiento de los sistemas democráticos. Y por otro lado, esta amenaza del socialismo marxista fue la clave. La amenaza del socialismo fue la clave que permitió surgir el fascismo.
Y ese fascismo se impuso en gran parte de Europa. Vamos a ver, para que podamos entenderlo de otra forma, lo voy a expresar de una forma diferente. De no haber sido por la amenaza del marxismo, del socialismo, de no haber sido por la amenaza del socialismo, que acabó con la democracia europea, personajes como Hitler, Franco y Mussolini nunca hubieran llegado al poder. Esto es muy importante. Repito, de no haber sido por la amenaza del marxismo socialista, esta amenaza acabó con las democracias. Pues esto permitió llegar al fascismo al poder. De no haber sido por eso, Hitler nunca hubiera existido, Franco tampoco hubiera existido y Mussolini tampoco hubiera existido. ¿Por qué? Porque no se daban las consecuencias políticas para que estos personajes llegaran al poder. Y exactamente sucedió lo mismo en España. En esa época, porque la guerra civil española es del 1936 y 1939. Al día siguiente fue la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto es lo que sucedió en España. De no haber sido por la amenaza del Partido Socialista Español, que presionó sobre el gobierno republicano, sobre el gobierno legalmente constituido, nunca se hubieran dado las bases para la guerra civil. Nunca. De no haber sido por el socialismo, nunca hubiera existido la guerra civil en España. Y por lo tanto, Franco nunca hubiera existido. Para que veamos la importancia que de este hecho. Entonces, el hundimiento de la democracia española a manos de lo social, de un gobierno republicano que estaba influenciado totalmente por el socialismo. Por lo tanto, el hundimiento de la democracia española es un caso sorprendente históricamente hablando. En el caso español, que históricamente es un caso muy estudiado, yo recuerdo que hace 20-25 años, solo sobre la Guerra Civil Española, había más de 35.000 títulos publicados. Más de 35.000 libros solo sobre la Guerra Civil Española. No hay un acontecimiento en la historia que tenga tanta editorial publicada como la Guerra Civil Española. Y algunos historiadores han dicho que más que una guerra también fue una cuestión espiritual. Yo estoy de acuerdo. Pues bien, en el caso español, que históricamente es el más estudiado de todos, repito, es difícil comprender por qué razón los historiadores socialistas están empeñados en culpar a Franco de todo, cuando en realidad toda la documentación histórica confirma que el socialismo fue quien hundió todos los sistemas democráticos de Europa, no solo el español, sino todos de Europa. Pero especialmente se centró en la democracia europea. No vamos a entrar ahora a analizarlo porque nos saldríamos un poquito del tema. Y aquí surge una pregunta. ¿A qué se debe por parte de los historiadores socialistas esa ceguera, esa terquedad en culpar a Franco de todo? Cuando la documentación histórica, es decir, los documentos históricos, dicen todo lo contrario. Que la culpa no fue de Franco, ni la clave fue Franco. Entonces, la sospecha que tenemos entonces, ¿por qué se centran en culpar a Franco? Yo la sospecha que tengo, y no solo yo, consiste en que detrás hay una cuestión económica. Es decir, estos falsos intelectuales socialistas recibieron mucho dinero a cambio de manipular los documentos históricos. De no ser así, no es comprensible por qué razón han manipulado, han mentido y han tergiversado los documentos históricos sobre la realidad histórica. La realidad histórica de ese periodo previo sobre la Guerra Civil no es cierto. Estos historiadores marxistas mienten, han deformado toda la realidad histórica. Lo que ellos cuentan no ha sucedido nunca, lo han manipulado todo. Pues bien, lo expuesto brevemente sobre el caso español es una prueba de cómo se produce la transformación de una democracia en un sistema totalitario. Repito, el caso español, que es un caso muy estudiado, es una prueba de cómo una democracia la convierten en un sistema totalitario, una dictadura totalitaria, que es, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora. Y en el caso español, como en la caída de las democracias liberales europeas previas a la Segunda Guerra Mundial,
Repito que fue la presión del socialismo la causa que hundió a Europa y que las arrastró hacia la dictadura, tal y como así sucedió y está sucediendo, cuidado. Entonces, trasladando estos hechos históricos de mediados del siglo XX al presente que nos toca vivir, no deja de ser sorprendente, por ejemplo, ahora me refiero al gobierno español, porque el actual gobierno español es socialcomunista. El gobierno de Pedro Sánchez está sostenido, mantenido, está sujetado por dos nacionalismos que son fascistas. ¿Cuál es? El nacionalismo vasco y catalán. Son los que están sujetando al gobierno comunista de España. Vamos, a mí esto me lo cuentan hace solo 10 años y digo, no, que eso es imposible. El fascismo sujetaron, sí, es así, porque los gobiernos, claro, muchos van a gritar diciendo, oiga, usted está equivocado. No. El nacionalismo vasco y catalán son de corte netamente fascista, que están sujetando a un gobierno comunista. Yo eso jamás lo he visto, jamás de los jamases he visto lo que está sucediendo en España. Pero está sucediendo. Pues bien, resumiendo un poco todo esto, hay un hecho que no podemos negar, que consiste en que si tomamos como referencia el modelo español de la destrucción de la democracia en los años 30, estamos hablando hace ya casi 90 años, esta imposición totalitaria del Partido Socialista, vemos que ese mismo modelo, pero 90 años más tarde, se está llevando a cabo en Europa en estos momentos. Ese modelo nos está llevando rápidamente no solo hacia la demolición de los sistemas democráticos de Occidente, sino lo que es más inquietante es que todo ese sistema social comunista que se está imponiendo ya, Europa en estos momentos es una Unión Europea social comunista total, marxista. Ese modelo nos está arrastrando porque está arruinando Europa. Europa está muerta, se está hundiendo económico, social, moral, político. Está hundido Europa. Los actuales dirigentes europeos son una panda de ignorantes, de seres corruptos, absolutamente corruptos. Entonces, vemos que en Europa se está produciendo otra vez ese fenómeno. Se va deslizando hacia una dictadura, ya no de corte fascista, porque no, el fascismo está desapareciendo. En general, hoy el fascismo como tal prácticamente está medio desaparecido. Sino que esa tendencia política de Europa hacia un socialcomunismo nos está llevando hacia un gobierno mundial. Ahora ya no es nacional, sino mundial, pero hacia un gobierno mundial de corte totalitario, que ya gobierna el mundo desde la sombra, en base a poderosas corporaciones multinacionales. Y esto se está llevando a cabo en muy poco tiempo. Esto se está llevando en menos de una década. Y se ha acentuado sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Pues bien, estas corporaciones, que son quienes no solo controlan la mayoría de los medios de comunicación, sino que igualmente controlan la justicia, el poder legislativo y todos los órganos de poder. Bueno, como el tema es un poquito más largo, lo dejamos aquí y ya le vamos a dedicar un último tema, donde vamos a hacer un poco el resumen del porqué de la situación prácticamente de caos ya total en Europa. Entonces vamos a hacer una tercera y última parte sobre cuáles son o algunas de las causas que nos están llevando a la muerte de este viejo continente como es Europa, que fue luz y guía para el mundo durante muchos años. Podríamos decir entonces que lo sorprendente de lo que estamos viendo, ¿no?, es que todos los sistemas políticos, o mejor dicho, todas las evoluciones ideológicas en los últimos 200 años que han pasado por la historia, todos esos sistemas han caducado. Y ahora se está imponiendo un modelo que es totalitario, pero es de corte netamente ateo. Pero ateo con implicaciones espirituales, de corte satánico. Algunos pueden decir, no, eso pertenece a teorías de la conspiración. No. Quien piensa así está muy equivocado. Lo dejamos aquí y ya continuamos en la última y tercera parte. Venga, un abrazo a todos. Hasta luego.